Mis padres robaron los 50,000 pesos que había ahorrado para la cirugía de mi hija. Nunca imaginé que mis propios padres serían quienes pondrían en riesgo la vida de mi hija. Vaciaron los 50,000 pesos que había pasado años ahorrando para la cirugía del corazón de mi hija y lo llamaron ayuda familiar. Mi madre se rió y me agradeció por financiar la boda de mi hermana. Ni siquiera me invitaron. Sonreí, asentí y me fui sin decir una palabra. Esa misma tarde, mientras una novia caminaba hacia el altar, las autoridades irrumpieron en el salón y arrestaron al novio. Minutos después, mi teléfono se iluminó. Era mi padre sollando sin control. Lo que él no sabía era que yo había planeado todo esto mucho antes de que alguien dijera que sí. Ese día sola. Mi nombre es Olivia. Trabajo en el área de la salud. Turnos largos, madrugadas. El tipo de trabajo donde aprendes a mantenerte tranquila mientras todo a tu alrededor es ruidoso y urgente. En casa somos solo Emma y yo. Ella tiene 7 años. Pequeña para su edad, ojos brillantes, una risa que se convierte en respiración pesada si corre. Demasiado rápido. Nació con una condición cardíaca. Algo que los médicos me explicaron con voces cuidadosas, como si las palabras pudieran romperse si se pronunciaban demasiado fuerte. Nuestras mañanas eran tranquilas. El tintineo de los tazones de cereal, el zumbido del refrigerador, Emma sentada en la mesa balanceando las piernas, preguntando si hoy era un buen día para el corazón. Algunos días lo eran, otros no. Aprendí a medir el tiempo de manera diferente, no en años, sino en citas médicas. Chequeos y las fechas marcadas en el calendario para su cirugía. Empecé a ahorrar cuando ella tenía 2 años. Una cuenta separada, cada turno extra, cada bono. El dinero de cumpleaños de los familiares iba directo ahí. Me salté vacaciones, compré muebles usados. Dije que no cuando la gente preguntaba porque nunca me daba un gusto. Les decía la verdad, estoy salvando la vida de mi hija. La mayoría de la gente entendía. Algunos se veían incómodos y cambiaban el tema, pero yo seguía adelante, semana tras semana, mes tras mes, sin desviarme ni un centavo de ese propósito. Había algo casi sagrado en ese número que crecía lentamente, como si cada dólar depositado fuera una promesa que le hacía a Emma, una promesa de que estaría ahí para verla crecer, para escuchar su risa sin que se convirtiera en tos, para verla correr sin que tuviera que detenerse a recuperar el aliento. Mis padres vivían al otro lado de la ciudad. En la superficie éramos una familia normal, cenas de días festivos, fotos grupales. Mi madre Margaret le gustaba el control disfrazado de preocupación. Mi padre se mantenía callado, siempre suavizando las cosas, y mi hermana menor, Melissa, tenía una manera de flotar por la vida con un aterrizaje suave cada vez. Auto nuevo, anillo de compromiso grande, una boda que todos ya llamaban el evento del año. Melissa siempre había sido la favorita, aunque nadie lo dijera en voz alta. Era la que recibía los elogios en la mesa, la que nunca escuchaba un no, la que lloraba y de alguna manera siempre conseguía lo que quería. Yo lo había aceptado durante años porque era más fácil que pelear, pero nunca imaginé que ese favoritismo llegaría tan lejos. Nunca imaginé que cruzarían esa línea. Cuando finalmente se confirmó la fecha de la cirugía, a 6 semanas de distancia, sentí algo que no había sentido en años. Alivio, también miedo, pero sobre todo esperanza. Fue entonces cuando mi madre sugirió poner su nombre en la cuenta en caso de emergencias. Dijo, Ikuot, ¿qué pasa si algo te sucede a ti? Ikuot. Sonaba razonable. Era la abuela de Emma, familia. Recuerdo haber dudado. Mi dedo flotando sobre la pantalla. Emma estaba coloreando a mi lado con la lengua entre los dientes, confiando completamente en el mundo a su alrededor. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Me dije a mí misma que la sangre significaba seguridad. Agregué a mi madre a la cuenta. Fue el error más costoso de mi vida y lo pagué de una manera que ningún dinero puede compensar. 2 días después, Melissa envió una foto de su lugar de boda. Luces de cristal, rosas blancas, un precio que no pregunté. Mi quid Mirando. La foto más tiempo del que debería, una extraña tensión en mi pecho, como si mis instintos estuvieran tratando de decir algo que mi corazón aún no estaba listo para escuchar. Había algo en esa imagen que me perturbaba, algo que no podía nombrar todavía. Era demasiado lujoso, demasiado extravagante para lo que yo sabía que podían pagar, pero me dije que no era asunto mío, que cada quien gasta su dinero como quiere, que yo tenía mis propias preocupaciones. Cerré la foto y seguí con mi día. Me di cuenta de que el dinero había desaparecido un martes por la mañana. Nada dramático, sin alarmas, sin alertas, solo un número que no tenía sentido. 0. Actualicé la aplicación, la cerré, la abrí de nuevo. Todavía 0. La cuenta que me había tomado 5 años construir, la cuenta que revisaba cada semana como un ritual desaparecida. Mis manos empezaron a temblar. Me dije a mí misma que tenía que haber un error, un fallo técnico, un bloqueo temporal. Llamé al banco desde mi auto antes del trabajo, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Después de unos minutos en espera, una voz tranquila lo confirmó. El retiro fue autorizado por la titular conjunta de la cuenta, mi madre. No grité, no lloré. Conduje directamente a la casa de mis padres, la misma casa donde había crecido. Mismo porche, mismo timbre. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa, como si fuera una visita social. ¿Qué pasó con mi dinero?, pregunté.
Parpadeó una vez, luego agitó la mano como si le hubiera preguntado sobre el clima. Oh, eso lo necesitábamos nosotros. Dije, tu hermana, respondió, los precios de las bodas son escandalosos hoy en día, ¿entiendes? Le recordé sobre Emma, sobre la cirugía, sobre la fecha marcada en el calendario. Mi madre se apoyó contra el marco de la puerta. Y Kuot, estará bien, Kuot, dijo. Y Kuot, los niños se recuperan. Esta boda solo ocurre una vez. Sentí que algo se rompía dentro de mí lento y silencioso y Kuot, luego sonrió. Y Kuot, de todas formas, y Kuot, gracias. Realmente ayudaste a tu hermana, y Kuot, fue. Entonces cuando pregunté sobre la invitación. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Ni siquiera se veía arrepentida. Es un gran día, espacio limitado. Y honestamente, Olivia, siempre bajas el ánimo con el tema médico. El tema médico. Así. Llamó a la condición cardíaca de mi hija. Me fui sin decir otra palabra. Me senté en mi auto por casi media hora mirando el volante. No entré a llorar. No llamé a nadie para desahogarme. Fui a casa e hice el almuerzo de Emma como si fuera un día cualquiera. Esa noche noté algo. Más. Melissa me había bloqueado en las redes sociales. Sin mensajes, sin explicación, solo silencio, como si ya me hubieran borrado de la historia. No hubo una llamada para explicarse, no hubo un mensaje de texto diciendo, y Kuot, lo siento, no hubo absolutamente nada, solo el vacío digital de alguien que había decidido que yo ya no existí. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, procesando lo que eso significaba. No era solo que me hubieran robado el dinero, era que habían planeado borrarme de sus vidas antes de que yo pudiera reaccionar. Habían tomado el dinero, habían organizado la boda, me habían excluido y luego me habían bloqueado para no tener que enfrentar las consecuencias. Era calculado, era frío y me dolió de una manera que el robo en sí mismo no había logrado. 2 días después, Emma tuvo dificultades para respirar subiendo las escaleras. La cargué el resto del camino. La sostuve mientras dormía. Escuché el ritmo irregular de su respiración en la oscuridad. Ese fue el momento en que quedó claro. Esto no era un malentendido. Esto no era descuido. Esto fue una elección. Mis padres habían elegido una boda sobre una niña. Mi hermana lo había aceptado sin cuestionarlo y finalmente entendí algo que había evitado toda mi vida. Si quería proteger a mi hija, ya no podía depender de la familia. Necesitaba depender de la verdad. Esa noche, después de que Emma se durmió, la casa se sentía más ruidosa de lo usual. El calefactor se encendía y apagaba. Un auto pasó afuera. Me senté en la mesa de la cocina mirando el calendario en la Paired. La fecha de la cirugía estaba marcada en rojo. Las 6 semanas se habían convertido en 4. Su médico la había adelantado después de la última visita. Y Kuot, no deberíamos esperar, Kuot, había dicho. Cuidadoso, profesional. Asentí como siempre lo hacía. Por dentro estaba contando las horas. No llamé a mis padres, no le envié mensajes a mi hermana. Lavé los platos, preparé el almuerzo de Emma, doblé la ropa, cosas normales, cosas de supervivencia. Pero mi mente seguía reproduciendo la sonrisa. De mi madre, la manera en que había dicho que los niños se recuperan como si fuera un eslogan que había escuchado en algún lugar, no una vida en juego. A la mañana siguiente me senté en mi auto afuera del trabajo y finalmente me permití pensar con claridad. No emocionalmente, lógicamente. La cuenta había sido vaciada legalmente. Eso significaba que gritar no lo arreglaría. Tampoco rogar. Necesitaba opciones que no dependieran de su conciencia. Fue entonces cuando pensé en Derek. El novio de mi hermana siempre me había puesto nerviosa, demasiado pulido, demasiado ansioso por hablar de números. Recordé una cena de Acción de Gracias años atrás cuando había mencionado envíos, retrasos, dinero atado en el extranjero. Lo había descartado entonces. Ahora se quedó grabado en mi mente. Me comuniqué con alguien que apenas conocía, Tom, un socio comercial de Derek que había conocido una vez. Acordamos reunirnos en una pequeña cafetería en la ciudad. Nada dramático, solo 2 personas sentadas frente a frente con las manos alrededor de vasos de papel. Se veía cansado, nervioso. No sonrió. Ya no puedo seguir fingiendo, Kuot, dijo en voz baja, especialmente después de lo que le hicieron a tu hija. No me dio todos los detalles de una vez, solo lo suficientes para entender la forma de todo. Pagos cuestionables, facturas que no cuadraban, dinero moviéndose en círculos que no tenían sentido. Deslizó una carpeta por la mesa sin etiquetas, solo papel, números, patrones. No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal, dijo. Solo no quiero ser parte de esto. Más. Me llevé la carpeta a casa y esperé hasta que Emma se durmiera de nuevo. Extendí todo sobre la mesa. No me apresuré, no entré en pánico, leí, verifiqué, resalté. Lo que no entendía, lo investigué. Lo que parecía incorrecto, lo marqué. Para cuando salió el sol, sabía 2 cosas. Primero, la boda de mi hermana no se estaba pagando con amor ni generosidad. Segundo, la verdad ya no me pertenecía solo a mí. Me puse en contacto con las autoridades correspondientes y les dije exactamente lo que tenía. Sin acusaciones, sin emociones, solo hechos. Escucharon, hicieron preguntas cuidadosas, tomaron copias. Cuando se fueron, mi casa volvió a estar en silencio.
Emma se movió arriba llamando mi nombre. Fui hacia ella, la levanté en mis brazos y sentí lo liviana que estaba. Presioné mi mejilla contra su cabello y me hice una promesa. Pasara lo que pasara después, no apartaría la mirada. La mañana de la boda llegó tranquilamente, sin alarmas, sin sirenas, solo la luz del sol filtrándose por las persianas y el suave sonido de Emma respirando en la habitación de al lado. Me quedé quieta por un momento, mirando el techo, escuchando a la casa despertar a nuestro alrededor. Se suponía que hoy era una celebración. Vestidos blancos, copas de champán, sonrisas estiradas, demasiado para las fotografías. Me quedé en casa. Emma entró a la cocina en sus calcetines, arrastrando su cobija detrás de ella. Hice panqueques, como a ella le gustaban, ligeramente irregulares, con chispas de chocolate presionadas en la masa. Se sentó en la mesa balanceando las piernas, contándome sobre un sueño, donde su corazón era un reloj que finalmente aprendió a hacer tic-tac correctamente. Sonreí y escuché, aunque mi teléfono estaba boca abajo en el mostrador, vibrando cada pocos minutos. Al mediodía, los mensajes se detuvieron. Fue entonces cuando supe que la ceremonia había comenzado. Al otro lado de la ciudad, los invitados estaban tomando sus asientos, se estaban repartiendo los programas, la música estaba creciendo. Mi madre probablemente estaba ocupándose de los detalles, asegurándose de que todo se viera perfecto. Melissa estaría en algún lugar cercano, nerviosa y radiante, convencida de que este era el día más feliz de su vida. Doblé la ropa, ayudé a Emma con un rompecabezas. Vimos una caricatura a la que ninguna de las dos realmente prestó atención. Seguí mirando el reloj, no con ansiedad, sino con una extraña sensación de calma. Todo lo que se podía hacer ya se había hecho. A las 4:27 sonó mi teléfono. No contesté. Volvió a sonar una y otra vez. Lo dejé ir al buzón de voz. Emma me miró con crayones en la mano. ¿No vas a contestar?, preguntó. En un minuto dije, y quote, termina de colorear y quote, a las 4:35 sonó el teléfono de la casa. Ese sí lo contesté. ¿Qué hiciste? Mi madre gritó antes de que pudiera decir una palabra. Su voz era irreconocible, aguda, quebrada, en pánico. ¿Qué hiciste? En el fondo escuché gritos, sillas arrastrándose, alguien llorando tan fuerte que cortaba el ruido. No hice nada, dije con calma. Me quedé en casa. Lo detuvieron todo. Soy oso. Entraron justo en medio de todo. La gente estaba mirando cámaras. Melissa estaba en el altar. Derek se atragantó con su nombre. Le pusieron esposa. Susurró como si decirlo en voz baja pudiera deshacerlo. Me apoyé contra el mostrador estabilizándome. Mi corazón no estaba acelerado. Se sentía lento, enfocado. ¿Quién lo detuvo?, pregunté. No respondió. No necesitaba hacerlo. Un momento después entró otra llamada. Mi hermana. La rechacé. Luego mi padre. Ese sí lo contesté. Olivia, dijo con la voz temblando. Y quote, por favor, dime que esto no está pasando. Dime que no tuviste nada que ver con esto y quote, dije la verdad. Dije, y quote, eso es todo y quote, hubo silencio en la línea, luego un largo y quebrado suspiro. Y quote, están diciendo que sus cuentas están congeladas y quote, dijo mi padre. El organizador de la boda acaba de irse. Los invitados están confundidos. Tu madre está inconsolable. Esto es una pesadilla. Me imaginé el salón, las flores, el pastel intacto, la manera en que las conversaciones se convertirían en susurros, luego en especulaciones. Me imaginé la cara de mi madre, el control. Finalmente escapándose. Arruinaste la boda de tu hermana, dijo en voz baja. Cerré los ojos. No dije. Tus elecciones hicieron eso. Las mías solo las hicieron visibles. Empezó a discutir. Pero mi madre tomó el teléfono de vuelta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lloró. Después de haberte criado. Nos haces esto a tu propia familia. Pensé en la respiración de Emma en las escaleras, en el calendario en mi pared, en el cero en mi cuenta bancaria. Y quote, tomaste dinero destinado a mantener viva a tu nieta y quote, dije, te reíste de ello. Me dijiste que estaba arruinando el ambiente. Este es el ambiente que elegiste. Sollozo más fuerte. Te íbamos a pagar de vuelta. ¿Con qué? Pregunt. Están confiscando todo. Fue entonces cuando su voz se quebró completamente. Dijeron que es serio, susurró. Dijeron que esto ha estado pasando por años. Sí, dije. Eso es lo que pasa cuando la verdad te alcanza. La voz de Melissa de repente se coló distante, pero furiosa. Dame el teléfono. Hubo un revuelo. Luego su respiración aguda y rápida. Espero que estés contenta, dijo. Me humillaste frente a todos. Destruiste mi vida. No levanté la voz. No, no lo necesitaba. Aceptaste dinero que sabías que no era tuyo. Dije, dinero destinado a la cirugía de tu sobrina. Mi bloquist. No nos invitaron. Esto no empezó hoy. Se rió. Un sonido hueco. Siempre tan dramática. Era solo dinero. Algo frío se asentó en mi pecho. Era el corazón de mi hija. Dije, y quote, y lo gastaste en flores, y quote. No respondió. En el fondo, alguien anunció que todos necesitaban abandonar el lugar. Escuché tacones haciendo clic rápidamente. Alguien gritándole a la seguridad, una puerta cerrándose de golpe.
Y Kuot, no puedo creer que llegaras tan lejos, Kuot, lloró mi madre. Y Kuot, ¿cómo puedes ser tan cruel? Y Kuot. Miré a Emma todavía coloreando, con el ceño fruncido en concentración. End quote. Cruel end quote. Repetí suavemente. Cruel es robarle a una niña enferma y llamarlo ayuda. Terminé la llamada. La casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silenciosa. Me quedé ahí por un momento, dejando que todo me invadiera. No me sentí triunfante, no me sentí culpable, me sentí terminada. Una hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Está hecho, decía. Tienen suficiente. Lo borré sin responder. Esa tarde mi padre llamó de nuevo. Esta vez no gritó. Están diciendo que podría ser acusado de múltiples cargos. Dijo que podrían ser años. Lo sé, dije. Y tu madre se quedó callado. Sigue diciendo que nunca pensó que llegaría tan lejos. Miré por la ventana mientras el sol se hundía detrás de las casas. Ya había llegado. Dije, solo que no estaba mirando. Estuvo callado por mucho tiempo. ¿Qué pasa ahora? Finalmente preguntó. ¿Para ti? Dije. ¿O para mí? ¿Para todos nosotros? Pensé en eso. En las cenas familiares que nunca volverían a ocurrir, en las fotos en las paredes de mis padres que lentamente serían descolgadas, en cómo los lazos de sangre se estiran hasta que se rompen. Y Kuot, para mí Kuot, dije, y Kuot, cuido a mi hija y Kuot, colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, después de que Emma se durmió, me senté sola en el sofá, el mismo sofá donde una vez había llorado en silencio con miedo de lo que pasaría si hablaba. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de voz de mi madre. No lo escuché, no lo necesitaba. La confrontación no había sido en el salón, no había sido en los gritos ni en las acusaciones. Había ocurrido mucho antes, en el momento en que elegí no apartar la mirada y no había vuelta atrás. Los días después de la boda se sintieron extrañamente tranquilos, como el aire. Después de que una tormenta finalmente se mueve. No hubo más llamadas de gritos, no más acusaciones, solo actualizaciones que llegaban a través de otras personas, suavizadas, filtradas. Las cuentas de Derek estaban congeladas. Todo lo relacionado con su negocio estaba bajo revisión. El lugar quería respuestas. Los proveedores querían pago. Las fotos de la boda nunca se enviaron. La historia que todos susurraban ya no era de romance, era de consecuencias. Y yo me enteraba de todo esto a través de conocidos comunes, de compañeros de trabajo que habían visto las noticias, de vecinos que preguntaban con cuidado si estaba bien. Cada vez que alguien me preguntaba, yo decía lo mismo. Estoy bien, Emma, está bien, eso es lo que importa. Mi padre llamó una vez con la voz baja y cansada. Se disculpó sin realmente decir las palabras. Mi madre no volvió a llamar. Escuché que se quedó en cama por días diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que solo había tratado de ayudar a su familia. No la corregí, no lo necesitaba, lo que importaba era Emma. Una enfermera del hospital llamó para adelantar su cirugía de nuevo. Más pronto, pero necesario. El número me asustó al principio. Luego algo inesperado ocurrió. Amigos con los que no había hablado en años se comunicaron. Compañeros de trabajo compartieron una campaña de recaudación de fondos. Extraños donaron pequeñas cantidades con notas que decían cosas como, y Kuot, para Emma y estás haciendo lo correcto y Kuot, dentro de una semana estábamos cerca, lo suficientemente cerca como para que finalmente pudiera respirar. Hubo una noche, unos días antes de la cirugía en que me senté en el borde de la cama de Emma mientras ella dormía y simplemente la observé. Conté sus respiraciones. Noté cómo su pecho subía y bajaba, a veces con un pequeño esfuerzo extra que me recordaba por qué todo esto había sido necesario. Pensé en todos los turnos extra que había trabajado, en todos los cumpleaños que había pasado sin celebrar, en todas las veces que había dicho no a algo que quería para poder decir sí a esto. Y pensé en mis padres, en mi hermana, en la manera en que habían tomado todo eso y lo habían convertido en flores y esculturas de hielo y un salón de 80,000 pesos. No sentí rabia en ese momento. Sentí algo más parecido a la claridad de saber que había hecho lo correcto, aunque hubiera costado todo lo que costó. La noche antes de su cirugía, Emma me preguntó si todo iba a estar bien. Le dije la verdad. Sí, dije, y Kuot, lo estará y Kuot, y por primera vez en mucho tiempo lo creí. No gané nada ese día. Perdí la ilusión de que la sangre automáticamente significa amor, pero conservé lo que importaba. Mi hija, su futuro, mi paz. Aprendí que proteger a tu hijo no es traición, es valentía. Y a veces los límites más difíciles son los que salvan vidas. La mañana de la cirugía llegó con una calma que no esperaba. Me desperté antes de la alarma, como siempre lo hacía en los días importantes. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que se siente lleno en lugar de vacío. Preparé el desayuno de Emma. Aunque ella no podía comer antes del procedimiento. Era un hábito, una manera de mantener las manos ocupadas mientras la mente procesaba lo que estaba por venir. La ayudé a vestirse, le cepillé el cabello, le até los zapatos. Ella me miraba con esos ojos grandes y brillantes que siempre me hacían sentir que el mundo todavía tenía sentido. En el hospital, los médicos y las enfermeras se movían con esa eficiencia tranquila que yo reconocía de mi propio trabajo. Formularios, pulseras, preguntas de rutina.
Emma sostuvo mi mano todo el tiempo sin quejarse, sin llorar, solo, mirando todo con esa curiosidad serena que siempre me había asombrado. Cuando llegó el momento de que se la llevaran, me agaché a su nivel y la miré a los ojos. Voy a estar aquí cuando despiertes, Ikuot, le dije. Lo prometo. Ella asintió como si nunca hubiera dudado de eso, como si para ella fuera la cosa más natural del mundo que yo cumpliera mis promesas. Y eso más que cualquier otra cosa me dio fuerzas para soltarla. Las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Me senté en la sala de espera con una taza de café que nunca tomé, mirando la puerta por la que se la habían llevado. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses, en el dinero robado, en las llamadas de teléfono, en la carpeta de documentos que había extendido sobre mi mesa de cocina. En medio de la noche pensé en Tom, que se había arriesgado a darme información que podría haberle costado caro. Pensé en los agentes del FBI que habían escuchado con atención y habían tomado copias de todo. Pensé en los extraños que habían donado dinero con notas amables para una niña que nunca habían conocido. Y pensé en mis padres, en mi hermana, en la manera en que una familia puede fracturarse de maneras que nunca se reparan completamente. Cuando el médico salió con una sonrisa tranquila y me dijo que todo había salido bien, sentí que algo dentro de mí que había estado tenso durante años finalmente se aflojaba. No lloré en ese momento. Eso vino después, cuando me dejaron entrar a verla, cuando vi su carita pequeña contra la almohada blanca, cuando tomó mi mano con sus dedos diminutos y murmuró mamá sin abrir los ojos. Entonces sí lloré. Lloré de una manera que no había llorado en mucho tiempo, no de dolor ni de rabia, sino de alivio puro y simple. En los meses que siguieron, la vida fue encontrando su nuevo ritmo. Emma se recuperó mejor de lo que los médicos habían esperado. Sus chequeos mostraban mejoras constantes. Empezó a correr en el patio sin detenerse a recuperar el aliento. Empezó a reírse sin que la risa se convirtiera en tos. Pequeñas victorias que para nosotras eran enormes. Yo seguí trabajando mis turnos largos, pero ahora había algo diferente en cómo llegaba a casa al final del día. Había una ligereza que no recordaba haber sentido antes, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía hasta que lo solté. De mis padres no supe mucho durante ese tiempo. Mi padre me envió un mensaje una vez corto y torpe diciendo que se alegraba de que Emma estuviera bien. No respondí de inmediato. Me tomé varios días para pensar en qué quería decir, si es que quería decir algo. Finalmente le respondí con 2 palabras. Yo también. No era perdón. No era reconciliación, era simplemente la verdad más pequeña que podía ofrecer en ese momento. Mi madre no se comunicó. Escuché a través de conocidos que estaba pasando por un momento difícil, que las consecuencias legales de lo que Derek había hecho habían salpicado a toda la familia de maneras que nadie había anticipado. No sentí satisfacción al escuchar eso. Tampoco sentí lástima. Sentí la misma claridad tranquila que había sentido esa noche sentada en el borde de la cama de Emma. Melissa fue la más difícil de procesar. No porque la extrañara de la manera en que extrañas a alguien que amas, sino porque me hacía preguntarme cuándo exactamente habíamos dejado de ser hermanas de verdad, si alguna vez lo habíamos sido. Repasaba conversaciones de años atrás buscando señales que debería haber visto, momentos en que ella había elegido su comodidad sobre mi bienestar, ocasiones en que había tomado sin preguntar y asumido que yo estaría bien con eso. Las encontraba muchas y eso era quizás lo más triste de todo. No la traición en sí misma, sino darme cuenta de que había estado ocurriendo durante mucho tiempo y yo había elegido no verla. Pero también encontré otras cosas en esos meses. Encontré que tenía amigos más leales de lo que había creído. Encontré que mis compañeros de trabajo me conocían mejor de lo que pensaba. Encontré que los extraños podían ser increíblemente generosos cuando se les daba la oportunidad. Y encontré, sobre todo, que Emma y yo éramos suficientes, que nuestra pequeña casa con el refrigerador que zumbaba y los tazones de cereal y las mañanas tranquilas era todo lo que necesitábamos para estar bien. Un día, varios meses después de la cirugía, Emma me preguntó por sus abuelos. Lo hizo con esa direct tranquila que tienen los niños, sin drama, solo curiosidad. ¿Y Kuot? ¿Por qué no los vemos? ¿Y Kuot? Preguntó mientras coloreaba. Me senté a su lado y pensé en cómo responder. Y Kuot, a veces las personas que amamos nos lastiman y Kuot, dije finalmente, y Kuot, y a veces necesitamos espacio para estar bien y Kuot. Ella consideró esto por un momento como cuando me lastimo la rodilla y necesito que sane exactamente como eso dije. Asintió satisfecha con la respuesta y volvió a su dibujo. Yo me quedé mirándola pensando en los sabios que pueden ser los niños cuando no los complicamos con nuestros propios miedos y expectativas. No sé qué pasará con mi familia en el futuro. No sé si habrá algún tipo de reconciliación, si las heridas sanarán lo suficiente como para que podamos estar en el mismo cuarto sin que el peso de todo lo que pasó llene el espacio entre nosotros. Lo que sí sé es que ya no voy a sacrificar la seguridad de mi hija por la comodidad de nadie más. Lo que sé es que aprendí de la manera más difícil posible que el amor real no toma, no roba, no elige flores sobre corazones. El amor real se queda. El amor real protege. El amor real dice la verdad, aunque cueste todo. Emma tiene ahora una cicatriz pequeña en el pecho que ella llama su marca de valentía. Me la muestra a veces con orgullo, como si fuera una medalla, y en cierta manera lo es. Es la prueba de que llegamos al otro lado de algo que podría habernos destruido. Es la prueba de que cuando todo lo demás falló, encontré la manera de seguir adelante.
Es la prueba de que a veces la persona que más necesitas ser es tú misma. Si esta historia te llegó al corazón, no estás sola. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más historias reales sobre traición familiar y justicia silenciosa, suscríbete para no perderte lo que viene.